De diciembre para acá, prácticamente ¿Qué tal? Buen día. Hoy, bueno, después de todo un movimiento, digamos, de el tema de la AFA, el tema de las leyes laborales, y a mí me gustaría primero, no sé, desde el punto de vista mío, reflexionar un poco lo que es la palabra casta. Por supuesto, ahora la puso muy de moda Milei, pero en definitiva es una frase que ya la tenía Nietzsche, es una, digamos, una definición que ya la tenía Nietzsche para grupos muy selectos, grupos enquistados. Por supuesto tenemos el tema del hinduismo y toda la milonga. Eric Saden más adelante también. ¿Y por qué voy al tema de la casta como un hecho, digamos, eh, en mi criterio, digamos? Que yo creo que nosotros, y hablo de nosotros, digamos, los que votamos, no los políticos ni nada por el estilo, y que creo que también los políticos fue una confusión, que pretendíamos pensar que las castas estaban solo enquistadas en la política. Todo el mundo decía, bueno, no, lo demás son mafias o esto. No, yo creo que las castas que todavía en la Argentina, nosotros tenemos que, por lo menos creo yo, hacer una reflexión sobre justamente ese concepto de casta. Porque yo, digamos, desde el punto de vista de fútbol, entiendo cero. Lo más rudo que he hecho en mi vida es jugar al truco. O sea que evidentemente, después ya más grande, de vieja, un poco al bridge. Pero el tema que tiene es que desde el punto de vista estructural de lo que es el respeto a la Constitución, todas las contestaciones que yo he visto en los medios, y después me voy a acercar un poco al tema medios y por qué algunos medios no hablan, digamos, de este tema, es una idea de que un ente autárquico, bueno, no tiene que respetar la Constitución, no tiene que respetar las leyes. Ya apareció el año pasado como algo absolutamente, digamos, para mí deleznable, que es el tema de la uva. O sea, digamos, vos podés manejarte y tener los conceptos realmente muy formados y demás, pero ser un ente autárquico no significa que vos seas soberano dentro de un país. De hecho, todavía estamos esperando las auditorías en la UBA. Obviamente, ahí habría una casta, y sí, en cierta forma, Alfonsín dejó toda una herencia en donde se sigue haciendo el tema, se sigue manejando de esa manera. Pero todas estas semanas lo que vimos era la casta de la AFA, digamos, que no solamente se soberbiamente se manejó, digamos, en todo este contubernio y demás, sino que además no paga los aportes previsionales y no los paga. Yo te digo lo mismo, el jugador está como atado, digamos, a lo que es el hincha. Desde un punto de vista sociológico, el jugador, aunque no cobre, tiene que responderle al hincha. Pero ¿qué pasa con un canchero? ¿Qué pasa con la gente que limpia los clubes? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con toda esa gente a la que no le están aportando o lo que no le están pagando? Porque ya vi una variable cantidad de gente que está reclamando. Y ellos vuelven a la misma historia de somos un ente autárquico. O sea, son una sociedad, y una sociedad sin fines de lucro además, que responde y que debe responder. Sus directores, el tesorero, digamos, todos aquellos, los que están dentro de esa sociedad, a lo que son las leyes que impone, leyes comerciales, o leyes, digamos, de todo tipo que impone
las sanciones que impone el Estado. El Estado vía la Constitución. O sea, digamos, para la AFA, ¿qué podría ser el tema? ¿Habría que sacar visa para ir a ver un partido? Porque con ese criterio, entonces yo me canto en absolutamente todas las leyes, hago lo que se me canta, y por el otro lado, bueno, la justicia, y de ese lado también me toca hablar de otra casta. La justicia hasta ahora vino haciendo la vista gorda. Otra de las cosas, yo no escuché a ninguno de los periodistas, aún los que están en este tema y están bastante, digamos, metidos, que son La Nación Más y TN, o sea, todo el grupo Artear y el grupo de La Nación. Yo no escuché en ningún momento hablar de la responsabilidad que tuvieron todos los otros funcionarios, entre ellos estaba Marco del Pont, Nissen y demás, al no haber denunciado esto. Dicen que hay denuncias, dicen. Yo lo que veo es que en este momento nadie les reclama nada, ya sea por lo que era la anterior AFIP, hoy ARCA, la IGJ, que tengo entendido que, bueno, estaba manejada por una persona que era no sé si es el abogado o de Cristina, y, digamos, mi pregunta es que esa casta, que es la AFA, estaba protegida, y estaba protegida por otra casta, que era la justicia. Pero yo voy a un tema que para mí me preocupó muchísimo durante todos estos días, era el tema de un canal como América, sus periodistas, ninguno, absolutamente ninguno, excepto Feynman, tendría la orden, pienso yo, de hablar del tema. Digamos, el tema lo hablaban en lo que era lo políticamente correcto, que aparecía en algún lugar tranquilamente, sin desarrollarlo, sin hablar, digamos, de esta famosa mansión de Pilar. Hoy ya se empiezan a hablar, porque claro, obviamente todo es tan pesado y tan enmarañado, que obviamente en algún momento tienen que hablar. Pero el caso de Feynman es, para mí, emblemático. Primero, digamos, presentó un escrito que habían presentado los abogados del supuesto, vamos a decir, atribuido a la propiedad de la mansión, diciendo que esta persona era responsable inscripta y que había blanqueado $1.800.000 en el último blanqueo. Yo me hago esta pregunta. 5 de esos Ferraris o Porsche son más o menos $1.800.000, sin contar que el blanqueo está para la gente que en algún momento puede haber evadido los impuestos, pero la realidad es que no está para gente que hizo el dinero en forma ilegal. No lo sé, eso es mi pregunta. Ahora, un periodista que para mí hasta ahora venía siendo bastante serio, habló ayer con el tema de la batalla cultural que hay que darle en todos los frentes. ¿Cuándo fue la movilización de los sindicatos de la CGT? Y yo creo que la batalla cultural se la tiene que dar a sí mismo, como también lo tiene que hacer Laje y muchos otros periodistas, ese chico Bernardo Vázquez creo que se llama y demás, porque ellos mismos, yo les digo, no sé, por ahí está demasiado de modé la palabra dignidad, no querés hablar del tema, sabés que tenés que responder a una línea de pensamiento, perfecto, no lo hagas. Pero tampoco te tires en contra de una persona que es el dirigente de un club, el presidente, creo, del club, y empiezas a
a tirarle basura a esa gente, a esa persona. Porque en definitiva, lo que hace es hablar mal del periodista que lo hace. Y descree, o por lo menos los que lo escuchamos, descreemos en su dignidad. ¿Cuál es la dignidad que puede tener alguien que recibe órdenes a pie juntillas y que digamos? Yo lo que creo es que es cierto, esto está muy enmarañado, pero que el concepto casta realmente le viene anillo al dedo. No solamente con los comportamientos o la forma de hablar y demás que han tenido y que seguirán teniendo, como por ejemplo, no sé, jactarse de que fueron sobreseídos por 16 jueces en distintos casos con respecto a un montón de cosas, como para mí sería canchereándola, porque yo me haría una pregunta. Esos 16 jueces, digamos, ¿no habría que, en cierta forma, preguntarse cómo investigaron las causas y por qué rápidamente sobreseyeron el tema? Porque, bueno, no me gustaría pensar que definitivamente esta gente esté tan involucrada en el tema de la AFA que no tengan la visión o se encuentren atados por algunos motivos para definirse, porque yo creo que también ahí les cabe la palabra dignidad. Porque la justicia es el único lugar donde definitivamente depende del poder de turno. No lo elegimos nosotros. Entonces, si el poder está en perdonarle todo a la AFA, ¿la justicia irá en el mismo camino? O sea que vamos a decir que, no sé, cuanta más plata tengas, cuanto más afanes, seguramente más inocente vas a ser. Hasta que todo cae por su propio peso, obviamente. Acá yo no quiero establecer un tema de si este gobierno tiene la razón o no tiene la razón, sino que en algún momento nos tenemos que plantear si realmente queremos hacer una batalla cultural. Porque la batalla cultural no es solamente decir, bueno, ahora ya no decimos más chiques y sacar el Ministerio de la Mujer. La batalla cultural, y hablo para el periodismo, está dada en que si vos tenés la dignidad, porque además estamos hablando de periodistas realmente de años, que tienen su prestigio, que la gente los escucha. Esa batalla cultural también tiene que hacer ellos para sí mismos. Porque está bien, respetemos el tema y yo voy de nuevo a la frase de lo perfecto es enemigo de lo posible, que eso es mi frase, aun cuando ya la saqué, y en eso tengo que corregirla, Cristina Pérez, que no es de Maquiavelo, esa frase, es de primero Voltaire o primero Montesquieu, después Voltaire, digamos, que es lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo en un momento le cambié lo bueno por posible, porque en definitiva esta gente es empleada de un sistema, es empleada de un grupo de medios y le cumplen las generales de la ley. Pero a mí, desde mi punto de vista, yo creo que para mí el tema de no hablar o hablar de lo que termina siendo aparentemente una serie de Netflix, está en función de, es cierto, vamos a hacer lo que es justo y necesario, digamos, para cubrir esa noticia. Pero cuando uno sale a criticar a un presidente de un club, que en definitiva, obviamente, salta por una situación que probablemente
todo el mundo ahora la llama la copa de escritorio. Bueno, yo creo que hablar mal de esa persona no le hace bien al que habla mal. Lo provoca, le crea o para mí le limita en su dignidad. Así de simple. No todos hicieron eso, tengo que reconocerlo. Pero me da la sensación como que Feynman agarró la posta y en su decisión de defender situaciones que no necesita defenderse a situaciones. Es una persona respetable, pero ahora pierde dignidad al estar hablando mal de Verón, porque eso no le agrega ni le quita a la justicia, que hoy tiene que sí o sí investigar los bienes de supuestos dueños de enorme cantidad de sociedades. Y la tiene que investigar, porque cayó por su propio peso, porque hoy habría que avisarle a la gente de la AFA que con las redes, con los drones y con los celulares se está haciendo más periodismo y se están rompiendo barreras culturales, porque los videos que hemos visto de helicópteros bajando en una mansión, supuestamente a nombre de una sociedad, supuestamente de dueños, esas personas, que una es una jubilada, bueno, y la otra persona no sé cuánto ganará, pero evidentemente no cabe, digamos, el haber comprado y haber construido y demás un lugar así. Pero bueno, eso la justicia lo dirá, y eso la justicia seguirá investigando. Y seguirá investigando en un hilo que debe seguir haciéndolo, aun cuando se sorprenda que en un allanamiento ya estaban unas cédulas azules. Y en este caso, yo lo que creo es que para mí me cabe como la palabra dignidad. Y bueno, la voy a seguir diciendo, a pesar de que muchos crean que está de modé. Y también va al tema de la reforma laboral. ¿Por qué razón? O por lo menos para mí, siempre digo lo mismo. Por ahí para lo que yo digo, algunos dirán, es una versión muy antigua de lo que se pensaba antes. Pero hoy por hoy parece ser que han salido una enorme cantidad de periodistas. Entre ellos tengo que reconocer que Feynman está haciendo una buena labor, digamos, en lo que respecta, mostrando a la cantidad de juicios laborales que han tenido muchas empresas y que algunas empresas las han hecho quebrar. Pero además, al margen, tengo que contar una anécdota que me la contaron de una muy buena fuente. Esta familia, que vendría a ser uno de los dueños, digamos, de la empresa, de la industria de los juicios laborales, sentada a la mesa en una reunión, y luego de haber tenido una serie de comentarios, o creo que yo haber entrado en debate, la esposa de un empresario, él, muy sueltito de cuerpo, le dice al empresario: mirá, parale un poco la mano a tu mujer, porque en cualquier momento, no sé, puede ser que algún empleado tuyo realmente tenga algún problemita laboral. Por supuesto, esta persona le dijo: mirá, no lo creo, son empleados de muchos años, y ahí metió la gran pata cuando dijo: ah, bueno, pero ahí vas muerto, con tantos años, ¿sabés el juicio laboral que te pueden hacer? Esa era la contestación de alguien que también tenía su propia casta, que era la industria del juicio laboral. Pero no es solamente
una familia, ni tampoco es lo que uno podría pensar en el fuero laboral. También está estas castas metidas en el fuero civil, donde sucesiones realmente que han sido prácticamente, dilatadas en el tiempo, en función de ver que había una cantidad de grandes o enorme, digamos, de herederos. También, de otra fuente, me comentaron que el perito fue a dar el dictamen de un edificio en Villa del Parque, donde había anteriormente un petit hotel tranquilo que quizá como mucho podía costar $350.000, pero claro, pasados los años, ahí había un edificio de departamentos, porque prácticamente ocupaba un cuarto de manzana. El muy sueltito de cuerpo vuelve y dictamina que ese lugar costaba $5 millones. ¿Por qué razón? Porque los peritos en todo, ya sea el derecho civil como el derecho laboral, llevan un porcentaje de lo que peritan. ¿Eso es o no es ser una casta? En cualquier lugar, En este caso, precisamente, hasta la abogada que era de la contra, digamos, y que pretendía los honorarios, apeló, porque en definitiva, digamos, tampoco a ella le convenía un peritaje de esta naturaleza. ¿Y a quién le convenía? Al arquitecto únicamente. Y eso, si pasaba, pasaba. Si pasaba, pasaba. Pero bueno, no pasó en este caso. Después también, ni hablemos de los accidentes de tránsito, que también, en otro caso averiguado, el abogado de la persona damnificada y muerta cometió prevaricato y se puso en un arreglo con la parte causante del accidente. Eso es pan de todos los días, sin hablar del abogado Carancho y toda la milonga. Y por el otro lado, ¿qué pasa con los juicios, con los juzgados en Provincia de Buenos Aires? Este caso de un accidente de tránsito, donde además hubo una muerte, tardó exactamente alrededor de 10 años en ser sustanciado. ¿Por qué razón? Por los contactos que tenía la persona que cometió esa atrocidad, digamos. Entonces, acá, el tema de las batallas culturales, como se dice, no solamente las tenemos que dar en el orden político, porque si bien es cierto, la política es la que apañó a toda esta gente, la verdad, o por lo menos mi verdad, es que uno ve día a día, y en el día a día se ve perjudicado, literalmente, en todos los órdenes. Que si tenés un divorcio, que si tenés una sucesión. El otro día un padre lo mandaron a Sierra Chica por 2 años porque una psicóloga también con, vamos a decir, intereses dentro de ese juicio, denunció al padre por abuso sexual de la nena y manipuló la cámara Gesell. Digamos, hay enorme cantidad de casos. Es cierto, no es el único país que pasa, pero todos los días vemos que esas castas son las que nos perjudican a nosotros en el día a día. No es solamente el hecho de votar cada 2 años y que en definitiva estamos pensando, son los políticos una casta. No, también están todas estas castas enquistadas. Yo no sé cómo va a terminar el tema de la AFA, porque me gustó bastante la definición de Patricia Bullrich cuando dijo que esto es
exactamente como el tema de los gerentes de la pobreza. Es cierto, una de las grandes justificaciones que hace Laje, por ejemplo, es que dice, bueno, los presidentes de los clubes no se quejan. ¿Alguna vez alguien vio quejarse a Beliboni o alguien vio quejarse a todo el grupo de los comedores que se beneficiaban con Beliboni y que no eran comedores? ¿Alguien vio, denunciar un no comedor, digamos, a Pérsico o a Grabois? Entonces, si yo soy socio de un ente donde ese ente a mí me está beneficiando, ¿en qué me voy a quejar? ¿En qué voy a denunciar? ¿O qué voy a salir ahora a pelear contra los molinos de viento? No. O sea, es ridículo hasta el planteo, digamos. O sea, si alguien en una sociedad no se queja, ponele cualquier sociedad anónima que haya y demás. Y viene el contador y le dice, mira, hay que pagar acá todos los impuestos patronales y todo hay que pagarlo, ¿sí? Los aportes y demás. Y claro, y un tipo te dice, el presidente de la compañía o de la sociedad te dice, no la paguemos, no importa. Nos dividimos nosotros las utilidades. ¿Alguien se va a quejar? Probablemente alguno diga, che, no tendremos un problema después. No te haga ningún problema, yo después lo arreglo con los jueces. O sea, como definición, realmente es muy difícil que el presidente de un club se vaya ahora a denunciar lo que en un momento lo benefició. Porque en este caso también hay que ver que se tira todo para abajo. ¿Cuál es la administración de un club? ¿Cómo se administró? ¿Qué ganancias daba? Porque hay clubes que estuvieron pidiendo millones y millones. Está bien, le daban las comisiones que hacía Sur Finanzas, era de terror, que no era una comisión, digamos, ¿no? En algunos casos fue hasta casi el 50%. Pero si llegaste a pedir 60 palos, era por algo. No sé, a mí me da la sensación de que nosotros todavía es como que después de 40 años de democracia nos estamos dando cuenta que ni se come, ni se educa, ni se tiene salud con la democracia solamente. Si la pensamos como una entelequia, una cosa que solamente por la democracia en sí todos los problemas se van a solucionar. Y no es así. Muchas veces yo he dicho que lo que hizo y lo que hicieron las dictaduras en el siglo pasado en la Argentina y los procesos de golpe de Estado, lo único que hizo fue hibernar estas castas, que seguían actuando, digamos, por supuesto, hibernadas, pero no hibernadas como el oso en el invierno, no, ocultadas a lo que eran los ojos de la sociedad, porque en este caso, realmente, el hincha no conocía todos estos contubernios. En un momento determinado se dijo que el Mundial del 78 fue comprado. Bueno, hay un montón de cosas. Eran todos los rumores que se decían, eran todas las cosas. Ahora, en este caso, bueno, yo lo que diría es, no tengas un accidente, no tengas una sucesión, no tengas, digamos, ni hablemos un problema laboral. Porque, en definitiva, otra de las cosas en el tema laboral, y que también he consultado, ¿saben cuánto se lleva de una indemnización de 200 millones de pesos el empleado? Que en definitiva es o fue el perjudicado o fue el que trabajó los 20 o 30 años. Pongámosle que eso es totalmente arbitrario, estoy de acuerdo, pero ¿saben cuánto se lleva? No llega al 5% de eso. Y la gente se considera, bueno, por lo menos recibí esa cantidad, pero no es así. No es así. Yo creo que
el empleado debe recibir lo justo, y lo justo jamás son 200 millones de pesos cuando una persona trabajó un año, por ejemplo. ¿Sí? Pero ese no sería el tema, sino que el tema de la no denuncia de castas o el tema de no ventilar estas castas, lo que provoca, lo digo yo con la edad que tengo, es una sensación de inmovilidad, de que el argentino es como que está encorsetado y, por el otro lado, resignado. Bueno, porque ¿qué vas a hacerle, viste? Tenemos trenes que los tipos, viste, te tardan media hora como nada, te llevan como ganado. Los subtes, ¿para qué van a tener aire acondicionado? Sí, viste. Pero no es solamente los políticos. Ahora se va a beatificar a un empresario, como esto yo, y lo van a hacer ahora, porque también, y en esto tengo que decirlo, porque también es de una buena fuente, el comentario que les voy a decir, Monseñor Bergoglio no quería beatificar a un empresario. ¿Por qué? Bueno, quizás por su ideología, que lo único que hacía en la iglesia era fomentar el resentimiento. Porque en definitiva, un empresario también puede ser una buena persona. No quiere decir que el empresario es un explotador. No neguemos que todos quieren sacar su mejor tajada, como el empleado también. Ahora, yo lo que veo es que todavía no nos estamos dando cuenta nosotros que tenemos que ir por esas castas, que hay que ventilarlas, que hay que sacarlas a la luz. Porque es cierto, sí, como sucede con muchas cosas ilegales, tráfico de personas, tráfico de armas, de drogas y demás, genera mucha plata. Es así, da mucho laburo. Pero después, ¿qué hacen? ¿Te pagan? ¿Te pagan los aportes? No. Cuando te tenés que ir, ¿te indemnizan? No. Y lo vemos también en un canal como C5N, que hay una enorme cantidad de juicios laborales. Ahora resulta que siempre los jueces fallan a favor del empleado, pero en este caso no. En este caso no. O sea que estamos viendo que las castas que se han ido enquistando en la Argentina y que de una manera o de la otra todos estos golpes de Estado las tenían en forma larvada, no inexistente, larvada, porque también ellos en muchos casos se beneficiaron económicamente de ese tema. Nosotros ahora, después de 40 años, nos empezamos a dar cuenta que esa sensación de inmovilidad, esa falsa esperanza de sentir, bueno, lo que pasa es que yo tengo trabajo, pero ¿dónde trabajo? ¿En qué trabajo? Y eso es otra de las cosas. Es cierto, me van a decir que hoy en día el trabajo cada vez escasea más y que uno a veces la dignidad se la tiene que tragar. Pero yo respeto al que me dice que no puede comer, al que me dice que no puede educar a sus hijos. Pero lo que no puedo respetar, lamentablemente, es a quienes ya tienen un nombre y ya tienen un apellido en el periodismo argentino, que entre paréntesis, ahora entiendo por qué razón salían como hongos después de la lluvia los periodistas deportivos. Esto me cierra totalmente, pero esa gente no tendrá, me pregunto, ¿tiene la necesidad de hacer una lucha total y absoluta contra lo que en definitiva es un delito? Porque la evasión es un delito. El resto, bueno, lo dirá la justicia, pero
acá hay un hecho que no está pagado. Entonces, bueno, quizás soy demasiado ingenua y que lo que pienso para mí no lo piensa todo el mundo y pretende, digamos, en mi caso, pretendo algo que es un imposible, ¿sí? Pero después, ¿en qué lugar queda esa gente cuando, no sé, empieza a criticar sobre los delitos de otros, los delitos de otra casta? ¿En qué lugar queda? ¿En qué lugar de credibilidad queda? Porque si a todo lo vamos a manejar con la teoría de la relatividad, eso en política, en la sociedad, en la justicia no existe. Porque cuando alguien mata a una persona en un accidente, no hay teoría de la relatividad. Cuando alguien perita un bien, porque se va a llevar un porcentaje de lo que peritó, no hay teoría de la relatividad. Eso es a lo que voy. Que a veces parece ser como que para nosotros la ley es como una sugerencia. Cuando en otros países, claramente, o te la dan porque te meten en cana, o te la dan por el bolsillo. Y ahí es donde empieza el efecto pedagógico del castigo, si se quiere decir. El efecto pedagógico no es que uno tenga una persona en una cárcel hacinado y que no le den ninguna posibilidad de rehabilitación. Ese no es el efecto pedagógico. Pero tampoco es el efecto pedagógico el de aceptarle cualquier cosa a una persona que se robó un PBI. Porque entonces estamos pensando claramente que todo es comprable y todo es vendible. Depende vos lo que afanaste, no te hagas ningún problema. Es cierto lo que se dice, y bueno, tendré que reconocer que cuanta más plata tenés, mejores abogados te pones. Eso es cierto. Pero también hay un tema. A veces hay gente que tiene un límite. Y ese límite tenemos que empezar a pensarlo, si no es el momento de extenderlo para los que estamos, no sé, de a pie, digamos. Y bueno, y creo que esta reflexión, digamos, de las distintas castas que hay en la Argentina sirva para algo. Y si no sirve para nada, no se hagan ningún problema. Directamente salgan de YouTube y no me miren más. No hay problema. Yo no tengo el problema de ser escuchada, influencer o cosa por el estilo. Lo que simplemente quiero es hacer una reflexión sobre la posibilidad de creerle o no creerle a los medios de comunicación. Es cierto, están muy desvalorizados, pero ellos mismos se desvalorizan. Ellos mismos. Porque en definitiva, si una persona que es el dueño de un grupo de medios cree que no es importante tener un rating o que cree que no es importante que la opinión pública piense en contra, bueno, digamos que obviamente no cumple la función de comunicar, ¿sí? Yo en cierta forma parezco demasiado romántica, ¿no es cierto? Pero creo que después el periodismo no puede ir a hacer denuncias, el periodismo no puede ir a hacer, digamos, a rasgarse las vestiduras, porque ¿cuál es la credibilidad que tiene entonces? Ninguna. Sabemos que los dueños de los medios tiran línea, lo sabemos perfectamente y sabemos por qué razón algunos hoy denuncian y otros se hacen eco. Pero bueno, por el otro lado, una de las cosas que pienso es que, y que creo que es una gran deuda de este gobierno, es el tema de la justicia. Y el tema de la justicia es cierto, pero yo le puedo entender cuando no tenía tanta cariño de la sociedad y que se lo demostró cuando en las elecciones. Pero ahora
Yo creo que hay que ponerse un poco las pilas en ese tema, porque para mí es una deuda pendiente el tema de la justicia, y no solamente en el tema laboral, en todos los órdenes. La justicia está haciendo agua y los jueces, porque pobre justicia no le inventamos una cosa que no es, sino son los jueces, son todos los que trabajan dentro de la justicia los que están involucrados. Y algunos realmente merecen un jury, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no es cierto? Gracias y chao.